¿Cuántos sapricistas se desaparecieron? Qué bueno que usted está acá esta mañana, qué bueno que el Señor está con nosotros esta mañana. Eh, Reflexionaba ahorita mientras compartíamos, el hermano Vicente compartía la cena con nosotros y realmente le pedía perdón al Señor una vez más. Voy a contarle mi experiencia para que ustedes se identifiquen en lo que estoy diciendo. Uno toma ese pedacillo de pan, ¿verdad? Que normalmente no es ni tan tostado ni tan suave, pero se desborona, ¿cierto? Y la Biblia dice que su cuerpo fue molido por nuestros pecados. Así como ese pedacillo de pan se desborona en nuestra boca, el cuerpo de nuestro Señor fue desboronado también por nuestro pecado. Él cargó el peso de nuestro pecado. No es cualquier cosa, no es cualquier tiempo o cualquier momento cuando podemos compartir la cena del Señor y podemos hacer memoria de lo que Él hizo. Cada vez que usted comparta o tenga la oportunidad de celebrar este ritual, esta celebración, este homenaje a nuestro Salvador, por favor haga memoria. Haga de memoria de lo que Él hizo, del precio que Él pagó para que usted y yo estemos esta mañana acá sentados disfrutando, viviendo una vida en Él. Esta mañana traemos un tema ahí bien interesante que Dios puso en nuestro corazón. La semana pasada hablamos del arrepentimiento, ¿recuerdan? Y quiero, antes de empezar el tema de hoy, recalcar una vez más el tema del arrepentimiento, porque muchas veces pensamos que simplemente pecamos y avanzamos, pecamos y decimos de una manera rápida, ya Señor, perdón, y seguimos, y es como que si realmente no hubiéramos hecho nada, es como que si dijéramos, ya pasó, ya voy a seguir adelante con mi vida. Sin embargo, el arrepentimiento es importante. Muchas personas siguen arrastrando consecuencias de pecados que no han sido confesados y tampoco ha existido arrepentimiento. Y usted quizás dice, pastor, pero eso yo lo hice hace años y ya yo he avanzado, ya yo superé eso. Pero dice la Biblia que el pecado también es algo que está muchas veces siempre delante de ti. Si usted tiene áreas en su vida, si usted mientras me escucha hablar hay algo que salta en tu corazón, que salta en tu mente, que aparece ahí, probablemente usted tenga un pecado que confesar y arrepentirse. Vaya a Dios, doble sus rodillas, pida perdón al Señor, confiese su pecado y ahora apártate de esto. Es la única forma en la que tú vas a volver a experimentar el primer amor. Es la única forma en la que tú vas a poder disfrutar nuevamente del Señor. El tema de esta mañana es sígueme. ¿Cuál es el tema de esta mañana? Sígueme. Y probablemente cuando yo menciono esto, usted recordará quién es el más famoso con estas palabras de sígueme. Por supuesto que es nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 9, verso 23 y 24. Dice la palabra del Señor. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Déjame leer otro pasaje bíblico en Marcos capítulo 8, verso 34 y 37, y voy a leer esta vez en la Nueva Traducción Viviente. Dice así el pasaje de la Escritura. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por causa de mí, por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma?
Vamos a trabajar esta mañana con este par de pasajes bíblicos y vamos a aprender algunas cosas. Número 1, en el pasaje de Lucas dice, si alguno quiere seguirme, diga conmigo, este asunto es voluntario. ¿Cómo es esto? Voluntario. Jesús se pone en pie y dice, si alguno quiere seguirme. Ahí todos nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿quiero seguir a Jesús? ¿Quiero volverme un discípulo de Cristo? ¿Cuántos acá esta mañana dicen, yo quiero seguir a Cristo? Yo quiero ser un verdadero discípulo de Jesús. Ahora déjeme decirle que las multitudes seguían a Jesús, pero las multitudes no eran discípulos de Jesús. Porque hay una gran diferencia entre la multitud que sigue a Jesús y los discípulos que siguen a Jesús. Dígale que tiene al lado, ¿eres discípulo o multitud? Porque a Jesús siempre lo han seguido las multitudes. Sin embargo, la invitación que Jesús hace no es solamente a seguirle, a andar detrás de él, sino hace un desafío a que seamos discípulos. Y el requisito que da es, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. ¿Quieres ser un seguidor de Cristo? Hay un requisito claro marcado en la palabra. Debes negarte a ti mismo. Debes estar dispuesto a morir a tus deseos, a tu ego. No hay otro camino. No hay otra forma. Y después dice, tome su cruz cada día y sígame. También esto nos muestra que esto es un asunto de cada minuto, de cada momento. Si usted ayer lo hizo bien, hoy es un nuevo día. Y hoy también hay que elegir seguir a Cristo. Y hoy también hay que elegir la cruz de Cristo. Y hoy también hay que padecer por causa de Cristo. Hoy en día el evangelio se ha simplificado. Los pastores, muchos pastores en el mundo lidian con el hecho de hacer un evangelio más atractivo. Y cuando hablo de hacerlo más atractivo, hablo de permitir el pecado dentro de sus iglesias. Cuando hablo de un evangelio más atractivo, es donde se hable más de humanismo, de yo lograr cosas, de yo alcanzar cosas en esta vida, pero se habla menos de morir a mi ego, menos de morir al yo. Se habla más de alcanzar logros humanos que de asirnos de la vida eterna, que de buscar realmente las cosas de arriba. Vivimos y trabajamos más por las cosas de aquí abajo y trabajamos menos por las cosas de la vida eterna. Lamentablemente, muchas personas son multitud y no discípulos. Sin embargo, las multitudes no heredan el reino de Dios. Sin embargo, las multitudes no son los que eligen el camino estrecho. Hay una gran diferencia entre ser discípulo y ser multitud. El capítulo de Marcos, que lo leíamos en la Nueva Traducción Viviente, dice, entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, en otras palabras, estaba la multitud y estaban los discípulos. Y Jesús invita a la multitud a que se unan a sus discípulos, a que sean parte de sus discípulos. Y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, discípulo, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Y les dice, si tratas de aferrarte a la vida, y muchas veces pensamos en vida y no nos damos cuenta todo lo que esta vida humana representa. Muchas veces estamos aferrados a cosas, estamos aferrados a personas, estamos aferrados a tantas cosas de esta vida que nos impiden realmente seguir a Cristo y volverme un discípulo. Hoy vamos a ver pasajes de esto. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia,
la salvarás. Me agrada que menciona dos cosas. Dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Eso está claro. Dice, pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia. No solamente es decir, mi vida pertenece a Cristo, es que un verdadero discípulo de Cristo está entregado a la buena noticia, está entregado a ser más discípulos de Cristo, está entregado también a la gente. Los discípulos de Cristo estamos entregados a las personas. No somos de nosotros, somos de Cristo y de alguna manera también somos de la gente. ¿Me está siguiendo? Dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? Y hace una pregunta, ¿hay algo que valga más que tu alma? ¿Queremos realmente estar con Jesús y experimentar su presencia? Él nos dice cuál es el precio. Tenemos que tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. Déjeme hablarle un poco de este término de tomar la cruz. Muchas personas piensan de tomar la cruz como dice, ay, la cruz es mi vecino que me lo tengo que aguantar. Ay, qué cruz con este hijo mío. Ay, qué cruz mi esposo, mi esposa. Ay, qué cruz esta artritis o esta enfermedad. Ay, qué cruz esto. Déjeme decirle que nada de eso es la cruz. Eso es la vida. Eso todo lo experimentamos. Cuando hablamos de tomar la cruz, hablamos de vivir una vida en obediencia a Cristo y por ende vamos a padecer, vamos a sufrir. Vamos a sufrir la humillación de la gente. Vamos a sufrir cuando gente hable mal de nosotros por causa de Cristo. Si no, dígale usted a sus amigos o a su familia que usted ya no va a tomar más guaro, que usted ya no va a poner más música secular, que usted no va a permitir más malas palabras en su casa y cuénteme la reacción. Cuénteme qué va a pasar. Eso es realmente tomar la cruz. Es empezar a padecer por causa de Cristo y del Evangelio. Es cuando yo decido que ya no voy a choriciar más el recibo de la luz y lo normalizo y el recibo me llega carísimo. Y entonces todos te van a decir, pero ¿por qué usted es tan tonto? ¿Cómo se le ocurre? Y usted va a padecer. Pero usted no está padeciendo en vano. Usted está padeciendo a causa de Cristo. Es cuando usted decide, joven, vivir su vida desde los lineamientos y principios de la palabra, sexualmente, moralmente. Y entonces ahora yo no soy una persona que ando teniendo relaciones sexuales impropias. No, yo decidí guardarme y entonces empiezo a ser afectado por la presión de grupo. Y yo padezco eso y yo sufro eso. Y quizás tenga que sufrir el que las personas se aparten. O sufrimos cuando de repente ya a mí no me invitan. Yo esto lo experimenté hasta que fui pastor y es divertido. Al pastor mejor no lo llevan a la fiesta porque ya saben cómo se pone, entonces no lo llevan. La pregunta es, ¿pero qué hacemos en nuestras fiestas? ¿Qué es lo que sucede ahí? Que no podemos traer al pastor. ¿Sí me están siguiendo, cierto? Tú no puedes quedarte donde estás e ir con Dios a la misma vez. Sígueme. Significa que tienes que salir de una condición, de un lugar. Quizás ese sígueme habla del lugar en el que has estado por siempre. Quizás en este momento Dios te está diciendo, sígueme. Y ese sígueme es sal de tu apatía, sal de tu pecado, sal de ese lugar, sal de esa relación, sal de este lugar. Usted no puede pensar que seguir a Cristo es simplemente venir el domingo a la iglesia. Déjeme mostrarle ejemplos. Tú no puedes quedarte donde estás
e ir con Dios al mismo tiempo. Ejemplo, Noé no podía continuar su vida como siempre y al mismo tiempo edificarle al Señor una arca, ¿cierto? Noé tenía una vida normal. Probablemente los domingos por la mañana, voy a pensar, desayunaba con su familia, después por la tarde se iban a pescar o a ver el atardecer. De repente con algún dinero decía, bueno, vamos a ir de paseo en camello, no sé. Pero ahora Dios lo llama y le dice, necesito que hagas una arca para mí. ¿Y la plata? No, tú vas a trabajar para hacerla. Yo te voy a dar fuerza, yo te voy a poner las personas. Pero ya no tengo tiempo para irme a hacer esto y hacer lo otro. ¿Sabe alguien que yo aprecio mucho, que en estos días él viene a la iglesia de vez en cuando? Y entonces yo le pregunté un día, hermano, ¿por qué no llega? Y me dice, pastor, es que ya casi pasa la temporada de pesca. Y entonces estoy pescando los últimos peces. Para mí eso no tiene sentido. Para mí eso no realmente es difícil de asumir. Y yo le decía, hermano, ¿usted se está escuchando? Usted le está diciendo a Dios, no tengo tiempo porque el tiempo de los peces se acaba, pero el tiempo de la venida del Señor está cerca. ¿Qué vas a hacer? No vaya a ser que el Señor te encuentre pescando peces, o más bien que no te encuentre. ¿Dónde estás? No puedes seguir a Cristo mientras andas en otras cosas. Dígale que tiene al lado, muévalo así suavecito, dígale, ubícate. Segundo, Abraham. Abraham no podía quedarse en Ur o en Harán y ser el padre de la nación de Canaán. Él tuvo que dejar su comodidad. Él tuvo que dejar el lugar. Moisés no podía quedarse pastoreando ovejas en el desierto y estar delante del faraón al mismo tiempo. Ir al faraón representaba un riesgo. Ir al faraón era desafiante, su vida estaba en riesgo. Decir, voy a ir donde el faraón y le voy a decir que tiene que liberar a todo el pueblo. Oye, estábamos hablando en tiempos donde a ese hombre lo podían matar solo por la osadía de ir. Sin embargo, estuvo dispuesto, arriesgó su vida con ir. Número 4, Ruth no podía quedarse con sus familiares y unirse al pueblo del Dios en Israel a la misma vez. Tuvo que dejar su familia. Eso es difícil, pero la única forma de hacerse parte de la familia de Dios en el caso de Ruth fue dejar a su familia antigua y hacerse de la familia de Dios. Es interesante cuando llegan donde Jesús y le dicen a Jesús, Jesús, allá afuera están tu madre y tus hermanos y te están buscando. Y Jesús es como que si estuviese aquí y dijese, ¿quién es mi padre y mis hermanos? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y señaló a las personas que estaban con él, señaló a sus discípulos. Porque esto no es un asunto de empatía con la gente de nuestra familia. ¿Sabe una cosa? Yo he desagradado a mi familia muchas veces por causa de Cristo. Muchas veces, más de las que yo humanamente quisiera. Algunas veces yo he llorado por causa de desagradar a mi familia por causa de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque somos humanos. Porque de alguna manera queremos agradarle a todos, ¿cierto? De alguna manera queremos que mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi familia me entienda.
Y más bien quiero que ellos sean parte de esto, pero no siempre ellos quieren o entienden. Y muchas veces son los que más nos afectan con sus palabras, con sus gestos, con sus tratos. Y estamos padeciendo por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Estamos tomando la cruz verdaderamente. Deje de decir que usted, uy, qué cruz mi vecino. Ese no es tu cruz. La verdadera cruz es cuando tomo los principios de Cristo y sufro o padezco por esta causa. Número 5, podríamos hablar del rey David. Tenía que dejar a sus ovejas para convertirse en el rey. Número 6, podríamos hablar de Esther. No podía quedarse callada ante el rey y a la vez salvar a su gente. ¿Me está siguiendo? Puedo hablarles también de Pedro, de Andrés, de Jacobo, de Juan. Puedo hablarles de Saúl también. Saúl tenía que cambiar de dirección completamente para que Dios lo usara para predicar el evangelio. ¿Y de cuántos otros no podría mencionar? Tú no puedes pretender estar con Dios sin seguirlo. Y para seguirlo vas a tener que salir de un lugar, de una condición. Vas a tener que renunciar a cosas. Si tú no estás dispuesto a renunciar a cosas, tal vez sí estés dispuesto a venir a la iglesia los domingos, pero tú quieres venir a la iglesia los domingos y seguir siendo el mismo. Tú eres multitud, tú no eres discípulo. La buena noticia es que a la multitud también el Señor le invita a hacerse un discípulo. ¿Quieres ser un discípulo de Cristo? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguele. No hay otra forma. Dígale que tiene al lado, no hay otra forma. Grandes cambios y ajustes se requerían cuando la gente de Dios decidía obedecer el llamado de Dios. ¿Sabe? Entre lo más difícil que he experimentado en mi vida cristiana, y no creo que lo haya logrado ya, está en morir a mí mismo. Todavía al día de hoy, algunas veces, más de las que yo quisiera, yo sufro por causa de Cristo. Porque sé claramente lo que Dios quiere, pero también hay deseos en mí que quieren lo contrario. No es fácil morir a nosotros mismos. No es fácil renunciar a cosas que hemos amado en nuestra mente o en nuestro corazón por años. No es fácil. Pero cuando tú te haces la pregunta, ¿qué tiene más valor en tu vida? Y la respuesta realmente es Cristo, nada se compara. No hay precio tan grande. Los prejuicios que tenían y la reorientación en su manera de pensar. Muchas veces nosotros tenemos ideas, pensamos de una forma, pero Dios llega y reorienta, cambia nuestra manera de pensar. ¿Sabe? Cuando yo me convertí al cristianismo, yo muchas veces me fui de la casa de mi mamá. Yo llegaba todo feliz a la casa de mi mamá, ¿verdad? Ella me hacía comida, yo estaba con ella, era muy bueno ir a la casa de mi mamá. Y yo llegaba, y cuando yo llegaba, yo no sé qué le agarraba, pasaban pocos minutos y empezaba a hablar mal de los pastores. Yo no era pastor cuando eso, yo era solamente alguien que había entregado su vida a Cristo, era un líder de una iglesia. Pero cuando yo llegaba, mi mamá amaba maldecir a los pastores y decirles ladrones, sinvergüenzas, tal vez cosas que usted ha dicho. Y yo llegaba ahí y mi mamá empezaba, es que todos los pastores son unos sinvergüenzas, ya a usted le lavaron el cerebro, ve a ver si usted es tan tonto de estar dando la plata. Y yo recuerdo que yo primero me quedaba callado, pero ya al rato me picaba, ¿verdad? Usted debe entender cómo es el asunto en la familia. Y yo le decía, mami, pero ¿a usted qué le molesta? Si usted ni da plata, ¿qué es su problema? O sea, ¿cuál es? Si usted ni da. Sí, pero yo vi el carro que se compró. Y yo, pero ¿cuál es el problema?
Bueno, la cosa es que yo entonces me levantaba y me iba de la casa de mi mamá. Mientras yo salía, solo recuerdo los gritos: sí, usted también es un fariseo. Y yo me iba. ¿Sabe cómo me iba? Triste. ¿Sabe cómo me sentía? Mal. ¿Sabe? Es difícil. Pero yo no creo que yo tenga que estar con personas que hablan mal de gente que honra a Dios. Yo no creo que yo deba estar con personas que quieran murmurar de otros o que quieran denigrar a otros. La Biblia habla en el Salmo 1 de no sentarnos en silla de escarnecedores. Usted no debería de compartir su mesa con personas que lo único que hacen es denigrar a otros. Usted debería de apartarse de esas personas. Si esas personas no quieren un cambio, apártate de ellos. Usted no debería de permitir que delante suyo siempre hayan malos comentarios hacia otros. Como pastor, mucha gente viene a veces de otras iglesias. ¿Sabe? Conmigo les va mal. Porque es que mi pastor no era, es que... Y yo muchas veces le digo, bueno, yo también tengo mis cosas. Sí, porque la gente piensa que los pastores no son seres humanos, son seres angelicales que orinan agua bendita. Y no es cierto. No es cierto. Somos seres humanos. Dios nos llamó. Estamos cumpliendo una asignación. No somos mejores que ustedes. Somos gente que también tenemos que esforzarnos, que también lloramos, que también sufrimos, que también tenemos tristezas, que también pasamos momentos difíciles. Pero cuando nosotros elevamos a nuestros pastores o a los pastores a una posición angelical, entonces ahí ya todo empieza mal. Hombres y mujeres debían estar dispuestos a dejar atrás sus metas, sus ideales, sus deseos. Todo se le tenía que entregar a Dios y su vida entera tenía que adaptarse a Dios. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 9 dice: pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Segunda de Corintios 8, 9. ¿Sabe qué es algo bueno? Diga conmigo: Jesús se entregó por mí. Jesús dejó su comodidad por mí. ¿Sabe? La única forma de que usted y yo experimentáramos la salvación era si Él se despojaba, si Él estaba dispuesto a renunciar para salvarnos. ¿Y sabe cuál es la única forma de que usted y yo encontremos la salvación ahora? Es la misma. Es renunciando a lo que pensamos que es nuestro por causa de Él. Cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de cruz, hablamos de muerte. Hablamos de rendirnos a Él para seguir y obedecer lo que Dios ha dicho que hagas. ¿Qué ha dicho Dios que debes de hacer? ¿Qué es lo que tenemos que dejar para seguir a Cristo? Es simple. ¿Saben qué tienes que dejar para seguir a Cristo? Todo. ¿Qué le parece? ¿Pero qué ganamos haciendo esto? ¿Qué ganamos? Lo mismo. Todo. Es un intercambio donde solo nosotros ganamos. Y se niega a dejarnos donde estamos. ¿Sabe? Jesús podía estar contento con sus discípulos y con aquella multitud que lo seguía. Pero Jesús no quería que usted fuera multitud todo el tiempo. Jesús quería llevarlo a usted a un mayor nivel de revelación. Jesús quería llamarlo como llamó a sus discípulos más tarde, amigos. Jesús quiere tener una relación cercana contigo, en el que no solamente puedas ser un discípulo, sino que puedas pasar de ser discípulo a amigo. Todos llegamos siendo multitud. Todos nos acercamos siendo multitud.
Y a la multitud Dios la invita a ser ¿qué? Discípulos. Pero una vez que somos discípulos, hay una etapa en la que el Señor dice, ya usted no es un discípulo mío. Usted ahora es un amigo mío, porque todo lo que soy se lo he revelado a usted. Todo lo que yo tengo te lo he dado. Wow, ¿cuántos quieren ese nivel de amistad con Dios? Pero no podemos alcanzar un nivel profundo en nuestra relación con Dios en la que Él nos llame amigos si no estoy dispuesto a ser discípulo. Si no me muevo de la multitud a esa condición de discípulo. Dios espera que tú hagas esto, es para tu bien, es para tu beneficio. Déjeme mostrarle algo más. Siempre pienso en la cruz y es inevitable. ¿Cuántos han escuchado el mal término de alguien referente a tomar la cruz o esta es mi cruz? ¿Cuántos han escuchado que la cruz es el vecino? O la cruz es el jefe del trabajo, ¿verdad? O la cruz es el compañero o la compañera. Muchas veces, dígale que tiene al lado, esa no es la cruz. Esa es una persona incómoda, pero no es la cruz. Es una persona difícil que hay muchas, ¿cierto? Seguro que yo soy una también. Hay tres cosas obvias con respecto a Jesús que han cambiado hoy. ¿Cómo nos invita Jesús a acercarnos a Él y cómo las iglesias y los pastores están invitando a la gente a acercarse a Cristo? Es todo un debate. ¿Sabe qué le decía Jesús a la gente? Si usted quiere venir y ser mi discípulo, niéguese a usted mismo, tome su cruz y sígame. Hoy en día le decimos, bueno, es un proceso, llévela suave. Ahí poquito a poco. Es un contraste significativo lo que hoy pasa respecto a lo que Jesús dice. Dígame a quién Jesús le dijo, bueno, está bien. Siga adulterando un tiempo, siga fornicando un tiempo y ya cuando se canse viene. A nadie. Sin embargo, las iglesias están cargadas de gente que vive una doble vida. Y pensamos que está bien. No está bien. Eres multitud. Hazte un discípulo. Muere a eso. Renuncia a ese pecado. Arrepiéntete ya. ¿Sabe? La honestidad de Jesús era impresionante. Nadie puede decir que Jesús le prometió una vida en esta tierra buenísima. Jesús nunca le dijo a alguien, venga conmigo, sea mi discípulo porque va a andar montado en el camello del año. Le aseguro que su tienda va a ser más grande y con aire acondicionado. Jesús nunca le dijo eso a un discípulo o a alguien que él llamó. Pero hoy en día, si se predica de muerte, la iglesia se vacía. Porque no queremos oír eso. Queremos oír que nos va a ir bien en esta vida. Aunque al final sea el infierno. Es la verdad, es lo que estamos viviendo. Iglesia, no podemos seguir engañándonos a nosotros mismos. Si otros quieren engañarse, que sean otros, pero tenemos que sincerarnos con Dios de una manera individual. Vea, esto no se trata de que yo le señale a usted o que usted señale a otra persona. Esto es de que dejemos que Dios nos alumbre de forma individual con su luz. Nadie puede decir que fue empujado a seguir a Jesús. Fue una decisión de cada quien. Jesús nunca trató de sobornar a nadie, ofreciéndoles un cambio que era fácil. Todo lo contrario. Déjeme decirle que yo como pastor le quiero decir, ser cristiano no representa una vida fácil, pero sí representa un final glorioso. Si no estás dispuesto a morir a todos tus deseos humanos por causa de Cristo, probablemente tú tengas que conformarte con ser multitud. Sí, multitud que llena una iglesia,
sí, multitud que habla más o menos bien, sí, multitud que es lo menos malo, multitud que viene el domingo a un culto, va a otro culto, a otra iglesia, pero nunca vas a experimentar una relación profunda de amistad con Dios. Y algún día cuando tú llegues delante de Dios, Él te dirá, yo a usted no lo conozco, usted nunca tuvo una relación íntima conmigo. Y usted lo único que le podrá decir, pero yo iba los domingos a la iglesia. Decirles a los discípulos que tenían que estar listos para tomar su cruz era decirles que debían de estar listos para ser considerados criminales y que incluso posiblemente representaba morir. ¿Sabe? La cruz representaba, en la cruz solo morían los ladrones o la gente mala. Y era una muerte dolorosa. Era una muerte también vergonzosa. Era una exhibición, los guindaban en una cruz y todas las personas podían pasar y ver. Los desnudaban totalmente. Estamos hablando de que cuando Jesús les dice tome su cruz, les está haciendo una invitación no a algo placentero, sino a algo difícil. A algo de lo que la mayoría de nosotros, de una manera consciente, no estaríamos tan dispuestos, a no ser que la obtención, que el premio sea realmente relevante o significativo. Hoy en día, lo que hay por dejarlo todo es una vida eterna con Él. Sin embargo, nos hemos convencido de que la vida eterna no necesita que yo muera o renuncie a nada. Que Él ya renunció, pero eso lo hizo Él ya pagó y ahora yo solo disfruto el beneficio. No es así. No es así. Jesús nunca le pidió a nadie que hiciera algo que Él no estaba dispuesto a hacer. ¿Qué fue lo primero que Jesús hizo? Dejar todo, despojarse. Él era Dios. Él estaba sentado en un trono y Él estuvo dispuesto ¿a qué? A dejar eso. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. La pregunta es, ¿y usted qué está dispuesto a dejar por causa de Cristo? Y es ahí donde sacamos nuestras monedas y empezamos a verlas. Tengo una de 5, una de 10, de 25, de 50, de 100, de 500. Los billetes no, porque es mucho. Y ahí veo las monedas. Cuando veo monedas no estoy hablando de dinero, estoy hablando de cosas que tenemos. Y cuando yo le hago la pregunta a usted, ¿qué está dispuesto usted a dejar por causa de Cristo? Usted debería de voltear a ver qué tienes. O la verdadera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es lo que todavía tengo? Porque si soy cristiano no debería de tener nada ya. Debería de poder decir todo lo que tengo le pertenece a Él. ¿Qué tienes? Jesús estuvo dispuesto a darlo todo. Líder, pastor, nunca le pida a la gente que haga cosas que usted no está dispuesto a hacer. Y con esto quiero resaltar esto. Yo puedo hablarle a usted de mi vida pasada, llevo mucho tiempo en Cristo. Le puedo hablar de ayunos largos, de oraciones largas, de leer la Biblia, pero todo eso fue en otro tiempo. El ahora es lo que importa. ¿Qué estoy haciendo hoy que mis discípulos pueden ver? ¿Qué es lo que hago cada día que la gente cerca a mí puede ver? Porque yo puedo aconsejarle a la gente por cosas que hice hace 20 años, pero que hoy no estoy haciendo ya. Porque muchos han vuelto al vómito. Mucha gente entregó pecados, pero ahora viven en aquellos pecados que entregaron hace 20 años y siguen en una iglesia y los normalizaron. Si queremos seguir a Jesús, debemos de decirnos no a nosotros mismos y sí a Cristo. ¿Quieres ser un discípulo de Cristo? ¿Quieres ser multitud? ¿Quieres el nivel más elevado de amistad con Dios? Déjeme, la buena noticia es, está disponible. ¿Sabe quién elige en qué lugar quiere estar?
De estos tres, ¿verdad? No estoy hablando si va a estar a la derecha del Padre o a la izquierda. Esa es otra cosa. Aunque también Dios dio una respuesta a esto. Y él dijo, ¿quiere ser el más grande entre todos sus hermanos? Sea el que le sirva a todos. Entonces también ahí hay una respuesta. ¿Quiere usted un buen lugar en el cielo? Bueno, sea un servidor de todos. Debemos de decir como Pablo dijo en Gálatas 2:20, pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, diga, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay un modelo extraordinario para todos nosotros y no necesariamente soy yo. ¿Sabe quién es nuestro mayor modelo de entrega? Cristo. Sin embargo, los pastores y los líderes deberíamos de tener una posición en la que deberíamos de poder decir a la gente, hey, sea como yo soy, porque yo soy como Cristo es. ¿Sabe? Es lamentable que los papás le digan a sus hijos, yo no quiero que usted sea como yo. ¿Por qué mejor no cambia y quiere que sea como usted? ¿Sabe? Yo soy papá hace algunos años. Y el pensar en que los hijos se parecen a los padres, ¿cuántos están de acuerdo con eso? Ellos al principio empiezan a adaptar actitudes, hay otras que uno los desconoce, uno dice, ¿dónde son? Pero ellos adoptan muchos comportamientos por causa de nosotros. Ahora la pregunta es, si yo estoy viviendo una vida y yo digo, a mí me gustaría que cuando mis hijos se casen puedan disfrutar del mismo amor que tengo yo hoy con mi esposa. A mí me gustaría que cuando mi hijo crezca pueda vivir la vida cristiana como yo la he vivido al máximo. O cuántas cosas usted dice, yo no quiero que mi hijo sea como yo. Peor aún, pastores que tienen iglesias, pero no quieren que sus iglesias sean como ellos. Hoy en día hay muchas cosas que se permiten que Dios no necesariamente ha permitido. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, apartados, todos nosotros sin excepción hemos pecado. No hay uno solo que no haya pecado. Déjenme mencionar algo más para ir casi concluyendo. Jesús en su ministerio buscaba discípulos. ¿Qué buscaba él? ¿Cuántos discípulos tiene Jesús registrados en la Biblia? 12. ¿Y esos 12 cuántos discípulos tienen? Buena pregunta. ¿Los discípulos de Jesús tuvieron discípulos, sí o no? Sí. ¿Y los discípulos de los discípulos tuvieron discípulos? Les tengo noticias, sí. La pregunta es, ¿y usted cuántos discípulos tiene? Porque los discípulos tenemos discípulos. Ay. Y no le estoy hablando de un programa celular de iglesia. No le estoy hablando de que usted sea un líder de un movimiento Conexión, aunque eso le podría facilitar las cosas. Le estoy hablando que si usted es cristiano, si usted ha creído en Cristo, usted debería de estar compartiendo el evangelio con alguien, compartiendo la buena noticia, discipulando, acompañando, orando con esa persona, leyendo la palabra con esa persona, aconsejando, incitando a lo bueno y no a lo malo. ¿Cuántos discípulos tienes? Porque los discípulos de Cristo, díganle que tiene al lado, tenemos discípulos. ¿Cuál fue el gran mandato? Vayan al mundo y ¿qué? ¿Y hagan qué? Discípulos. Entonces, ¿cuántos discípulos tú tienes? ¿Cuántas personas tú has traído a Cristo y le has acompañado? ¿Sabe? Hay una tarea que a los pastores les gusta, pero que no es real. Es más fácil decirle a usted tráigalos y ellos van a ser mis discípulos. Vea, déjeme decirle algo, todos ustedes no pueden ser mis discípulos, son demasiados. Es muy difícil ser realmente
dar un pastorado correcto, individual, a una multitud gigante. ¿Sabe? La otra vez yo hablaba con un hermano, acá están varios líderes, el hermano Vicente y algunos otros, Cristian, otros, y yo les digo a ellos, yo puedo atenderles a ustedes, pero si cada uno de ustedes hoy mismo me pide que lo atienda esta semana, si 20 de ustedes me piden que los atienda esta semana, el asunto se empieza a complicar. Y atenderlo y escucharlo solamente y hacer una oración vaga sería lo más fácil. Pero usted trae problemas que no se resuelven con una oración, que ocupa tiempo. Y ahí es donde todos nosotros deberíamos de estar discipulando a alguien. Y es ahí donde la iglesia empieza a ser efectiva. Jesús en su ministerio buscaba discípulos. Fue así que cuando Jesús andaba en el camino, encontró un hombre y le dijo, sígueme. Y éste le respondió, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué le dijo este? Oiga, es sensible. Diga conmigo, Jesús no era tan emocional ni tan sensible como lo pintan. Piense por un momento en este ejemplo. Es un ejemplo cruel. Es un ejemplo difícil. Aquel hombre le dice, está bien, yo quiero seguirlo a usted, Jesús, pero mi mamá se acaba de morir, mi papá se acaba de morir. Voy a ir a hacer primero todo eso y después voy a venir. Ahora, ¿usted cree que con menos que eso usted convence a Jesús? ¿Qué le parece? Por cierto, ¿qué es lo que te impide volverte un discípulo de Jesús? ¿Qué es lo que le estás diciendo a Dios? Deme un toque, Señor, deme un toquecito, ya casi. Tal vez ya casi me aparto de este pecado, tal vez ya casi empiezo a orar, tal vez ya casi me comprometo realmente. ¿Qué es lo que te impide ser un discípulo de Cristo? El segundo ejemplo en ese mismo verso de Lucas 9, 59 al 62 dice, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Oiga, qué difícil que le estaba haciendo Jesús la vida a estas personas. Es como que si quisiera Jesús que no hubieran discípulos de él. ¿Cierto? Jesús no está interesado en ponértela fácil. Los que están interesados en ponérsela fácil a usted para que usted no se vaya de su iglesia son muchos pastores. Pero el evangelio nunca te la ha puesto fácil, porque el evangelio es morir a nosotros. Tal vez a ti no te guste. Tal vez usted prefiera escuchar a alguien que le dice que 2 birras de vez en cuando no son malas, o que un pecado al año no es malo. Y está bien, usted puede elegir eso. Sin embargo, ¿de qué te sirve ganar todo eso si un día te darás cuenta que tu alma fue lo que pusiste en riesgo? Lea la palabra del Señor. Léala con calma. Y busque, por favor, busque. Indague. No me diga que el pastor X dijo, que el pastor Y dijo. No. Venga con la palabra y sustente lo que usted me está diciendo. Y dígame dónde Dios dijo que eso estaba bien. Cuando usted pueda venir con su palabra y mostrarme que tomar guaro no está mal, entonces yo mismo, en vez de pedir agua, pido una birra para predicarle a ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo se sentiría usted si hoy, en vez de agua, a mí me ponen una Corona o una Pilsen, una Heineken y empiezo a predicar mientras tomo? O un vasito de whisky tal vez, tequila. ¿Cómo te sentirías?
Vamos, hágase la pregunta realmente, imagínelo. Si usted dice, no, anatema, entonces, ¿por qué tú sí lo haces y está bien? Si hoy, en vez de cantar la alabanza que cantamos, empezamos a cantar vallenato, música romántica y un poco de, ¿cómo te sentirías? ¿Sabe? La iglesia debe de ser distinta. Deje de estar intentando ser como el mundo, porque nosotros no somos de este mundo. Si tú estás calzando mucho con el mundo, seguramente no eres iglesia. Si el mundo contigo está muy feliz, probablemente tú estés muy lejos de ser iglesia. Porque la verdadera iglesia se distingue por ser diferente. ¿Sabe? Yo cada vez soy menos. Ayer yo hablaba con mi esposa algo y yo le decía, a mí cada vez me interesa menos agradar a la gente. A mí cada vez me importa menos. ¿Sabe por qué? Porque no estoy buscando que usted me reconozca. Estoy buscando que un día Cristo me reconozca. No estoy buscando que alguien más me felicite. Pero ¿sabe algo? Eso ha sido una muerte de cada día. Y tal vez 20 y tantos años después se dice con más facilidad. Pero al principio fue difícil. ¿Sabe? Yo al principio fui a fiestas de mi familia y estaba ahí, pero ahí no hay nada para mí. Ayer le dije algo a alguien en una fiesta de esas de pecado que hay y fui. Estuve un rato y me vine. Me vine ya cuando el asunto se pone feo, el bailongo y el guaro, yo me vengo. Fui a la parte bonita. O no sé si era bonito o no. El lugar estaba muy bonito, la comida también, y había alguien de la familia que se casaba. Entonces fuimos, los acompañamos. Me quedé hasta el café. Ya después del café, ¿qué pasa? Después del café se armó el baile, ya pusieron coronas en la mesa y ya yo estaba en mi casa. ¿Por qué? Porque eso no es para mí. ¿Y por qué? Porque yo no soy de ahí. Sin embargo, yo creo que muchas veces podemos acompañar a alguien que apreciamos y voy un ratito y los acompaño y todo bien, pero hasta ahí. Ya cuando el asunto se puso, ya cuando ya se oscurece, hay que irse para la casa. ¿Verdad? Entonces yo hago así. Ahora yo no los critico, yo no los juzgo. Cada quien vive como quiera vivir. Y está bien. Pero yo, así como yo respeto esa parte de ellos, las personas también deberían de respetar que eso no es para mí y ya. Somos distintos, nada más. Ni yo los odio, ni ellos que me odien, nada más somos distintos. Cuando pasa esto, yo digo, ¿por qué muchas veces vamos? ¿Sabe por qué vamos? Por compromiso. Pero compromiso a la gente. Pero si a ese compromiso que tenemos a veces para las personas lo tuviéramos para Dios, le aseguro que muchas cosas no las haríamos. ¿Sabe? Este es tiempo para que nosotros tomemos decisiones en Dios. Toma decisiones en Dios. Deja de buscar agradar gente y busca agradar a Dios. Cuando yo iba a estas fiestas al principio de la familia y me quedaba ahí, yo experimentaba todo tipo de, no, ni siquiera eran tentaciones, porque no eran tentaciones. Yo quería que ellos no me vieran como un bicho raro. ¿Me está oyendo? Entonces, como yo no quería que me vieran como un bicho raro, porque yo pensaba, porque lo que yo quería que era que ellos fueran a la iglesia conmigo. Entonces, inmaduramente, ¿sabe qué fue lo que yo pensé? Que yo tenía que ser un poco como ellos para que ellos vieran que ser cristiano no era algo feo. Que los cristianos también nos divertimos y la pasamos bien. Pero ¿sabe qué era el error que yo cometía?
que yo no les mostraba el verdadero gozo del cristiano. El verdadero gozo del cristiano está en ser cristiano. Me explico de una mejor forma. ¿Cuál es el gozo de una fiesta secular? El baile, la música, el vacilón, el licor, los chistes, ¿cierto? Ese es el vacilón del mundo. Usted le puede agregar unos más, yo me quedé hasta ahí. Si hay más, perdón, es que me salí hace rato. Pero en un vacilón o una pachanga del mundo, ¿qué hay? Todo eso. Ahora, ¿qué hay en una pachanga de Cristo? Entonces, lamentablemente, lo que venimos a hacer es algo muy parecido a lo que hacen allá, pero ahora lo hacemos aquí. Entonces, yo no escucho, yo no bailo, yo danzo. Yo no canto karaoke, yo alabo a Dios. Copiamos todas estas cosas y las traemos acá y les ponemos letra cristiana, les ponemos y hacemos un ambiente cristiano. Porque nosotros los cristianos no tenemos que ser aburridos. Déjeme decirle algo, si usted está viviendo un cristianismo aburrido, no tiene que ver con la música que escuchas, no tiene que ver con que el gozo de la salvación no está en ti. Porque el verdadero gozo y la verdadera alegría de un cristiano está en que fue salvo, en que fue perdonado, en que ya no vive para sí mismo, sino para Él, en que un día cuando muera va a estar delante de Dios y va a poder escuchar esas palabras: buen siervo, en lo poco fuiste fiel, a lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es tiempo de volvernos discípulos. Termino. Deja todo y sígueme. Fue lo que el joven rico no pudo hacer. A Dios no le impresiona cuántas cosas yo tenga. A Dios no le impresiona cuántas cosas, escuche esto porque es importante, cuántas cosas yo esté haciendo bien. Estaba oyendo, el joven rico era un hombre realmente extraordinario. Era un hombre más bueno que la mayoría de nosotros. ¿Sabe? Pero cuando Jesús le dijo a ese hombre: deja lo que tienes y sígueme, él no pudo. Hay una gran multitud que son gente que no son malos, que son gente que viven vidas rectas, pero son multitud. Sin embargo, Jesús le dijo a aquel joven rico: oiga, deje todo y sígame. O sea, venga, vuélvase un discípulo mío. Pero dice la Biblia que aquel joven tenía muchas riquezas. ¿Cuál es la riqueza que te impide ser un discípulo de Cristo? Por favor, cierra tus ojos. Oremos. Señor, yo estoy muy lejos de vivir una vida perfecta. Yo estoy seguro, Señor, que yo no he alcanzado todo. Pero esta mañana, una vez más, quiero disponerme, pedirte perdón y seguir luchando contra el pecado, seguir luchando contra mi humanidad, contra todos mis deseos. Señor, yo quiero ser no el que dice que sí te sigue y se queda en casa. Yo quiero ser tu seguidor, quiero ser tu discípulo. Yo quiero seguir muriendo a tantos deseos vanos que tengo. ¿Sabe? Ninguno de nosotros es mejor que nadie porque haya dejado 2 o 3 cosas. Todos nosotros en alguna medida tenemos una lucha constante contra nuestra humanidad. ¿Sabe? A mí no me escandaliza el que ninguno en este lugar tenga una vida perfecta. Yo mismo no pretendo tenerla. Lo que me escandaliza es cuando nos hemos conformado a esas vidas.
Lo que me escandaliza es cuando veo que tú no quieres salir de ahí. Hay gente aquí hoy, quizás todos aquí, estamos en una lucha real por ser verdaderos discípulos de Cristo. Y tal vez esa lucha no está siendo fácil, pero usted lo está intentando, usted se está esforzando. Déjeme decirle, ese esfuerzo Dios lo ve, ese esfuerzo es válido. Ese esfuerzo yo lo veo, es válido. Créame que he orado por ti muchas veces para que Dios te ayude, para que Dios te siga dando las fuerzas. Sé que ha sido muchas veces la invitación del enemigo a renunciar, a dejarlo todo. ¿Sabe? Dios me ha dejado ver cosas y yo he orado por ti, he orado contigo, he peleado al lado tuyo. Quizás ni me he acercado a decírtelo, quizás no te he hablado, pero he estado delante de Dios peleando contigo, pidiendo al Señor que te siga dando la fuerza, la valentía, que te deje ver con claridad todas las cosas. Porque sé que en tu corazón amas a Dios, sé que en tu corazón quieres más, sé que no estás conformado al pecado, sé que sabes que hay algo mejor y mayor y lo quieres. Señor MSI, tú la hiciste nacer. Tú has acercado a cada hombre y mujer a esta casa, no para que seamos como el mundo, no para parecernos al mundo, sino para que el verdadero gozo de tu salvación brille en nosotros. Señor, esta mañana agradecemos tu amor y tu bondad. Y así como tú te entregaste y dejaste todo, yo decido entregarme y dejarlo todo también por ti. Gracias, Señor, por tu amor. Bendigo a tu iglesia, oro para que tengan una gran semana conociéndote, viviéndote, experimentándote. No hay quien haya dejado, dice la palabra, padre, madre, hermanos, tierras, que no tenga 100 veces más en esta tierra, dijo el Señor, pero al final la vida eterna. Cuando yo estoy dispuesto a dejarlo todo, Dios también está dispuesto a dármelo todo. Pero primero tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo. El premio no son todas las cosas en esta tierra. El verdadero premio es la vida eterna. El verdadero premio es algún día, cuando todos partamos de esta vida y estemos en una eternidad, es el cielo. Te bendigo en Cristo Jesús y doy gracias por tu vida. Amén, amén y amén.